Ahora ya sí, nos adentramos en la sesión bursátil mexicana con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, amigos allá en Negocios TV. Bueno, pues nosotros nos estamos cotizando en terrenos positivos con ligeros empujes de 0.15 sobre el índice de precios y cotizaciones que cotiza en las 51.902 unidades, y principalmente estas alzas se ven enfocadas en el sector de la construcción con Grupo Carso con 3.07 a la alza, Grupo FEMSA con 1.44. Recordemos que esta compañía embotelladora Coca-Cola pues es la que está liderando por aquí en México toda esta marca internacional. La parte también de consumo, Bimbo con 1.36 a la alza, y bueno, ya recuperando terrenos, América Móvil, la parte de telecomunicaciones que hablábamos la semana pasada, que pues tuvo una ligera contracción en sus números, esto principalmente por el comentario que hicieron la Presidencia de la República aquí en México respecto a la concesión que maneja. Y bueno, en las principales bajas, Marta, amigos, pues continúa la baja en Televisa con 1.98 a la baja. Grupo México con 1.38, esta parte del cobre, transformación del cobre, y que también controla parte de ciertos, como es Cinépolis y la compañía ferroviaria aquí en México. Y bueno, vámonos con nuestro invitado porque importantísimos los datos económicos que acaban de salir, Marta. Así es, José Ricardo. Bueno, conectamos un día más con Gerardo Herrera, que es el director de comunicación de Rismatics Financial Institute. Hoy vamos a hablar del estancamiento económico en México. Gerardo, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes en España, buenos días en México. Efectivamente, los últimos datos dados a conocer por el INEGI, que es nuestra autoridad estadística, nuestra autoridad que lleva la contabilidad oficial del Producto Interno Bruto, pues no son muy alentadores. De hecho, como se podrá ver en un momento en la pantalla, el indicador global de la actividad económica, que es como un indicador adelantado del PIB, es como el 95% del PIB, únicamente no incluye actividades estacionales, por decir algo, ¿sí? o ciertas actividades agropecuarias. Muestran que en el mes de agosto la actividad económica descendió con respecto al mes anterior, con respecto al mes de julio, una caída del 1.6%, ¿sí? Y de hecho, aunque no de por sí no es tan grave, como se puede apreciar un poco la gráfica, justamente después de un pico en mayo de recuperación de la actividad económica, por supuesto, comparado con el desastre del año pasado causado por la crisis de salud. Después de ese pico en mayo, la actividad económica se estancó un poco, ¿sí? Durante los meses de junio y julio, y en agosto muestra un ligero retroceso. Entonces, aun cuando México se espera pues que crezca alrededor de un 5.5, un 6%, claramente todo esto nos indica que esta es una recuperación todavía un poco accidentada. Va a ser todavía una recuperación donde puede haber dos pasos para adelante, un paso para atrás, ¿no? Entonces, sí, pues estas son las noticias que tuvimos justamente el día de hoy con respecto a los datos de agosto. En el próximo mes tendremos ya cifras oficiales del PIB, pero realmente no se espera que varíen mucho. La economía mexicana está en recuperación, sí, pero con rezagos, con pausas. Esperemos que el último trimestre, que normalmente es de mucha actividad económica, logre retomar esa tendencia señalada en la línea roja de recuperación económica para terminar de recuperar las pérdidas generadas por la crisis de salud. Gerardo, ¿qué sectores son los que podríamos ver con mayor impacto? De hecho, efectivamente, este dato global de una caída de menos 1.6 tiene acentos diversos. Las actividades primarias, que el sector agropecuario retrocedieron 2.4, siendo que el sector agropecuario había estado creciendo a pesar del estancamiento de la economía, en virtud fundamentalmente del sector externo, nuestra fuerte relación con Estados Unidos. Donde más se registra una caída es el sector terciario, servicios.
Y eso efectivamente es donde está la señal amarilla, la preocupación, que el sector servicios, tan importante para una economía moderna, se estanque. El sector servicios muestra un retroceso de 2.5. Entonces, si el sector agropecuario mostró un retroceso de 2.4, el sector servicios uno de 2.5, ¿por qué terminamos este menos 1.6? Porque afortunadamente el sector secundario, que es el sector industrial, el sector manufactura, y de recuerdo a nuestros amigos de España, México es una economía fundamentalmente manufacturera orientada al exterior, específicamente al mercado norteamericano, Estados Unidos y Canadá complementariamente, pero sobre todo Estados Unidos. Este sector sí registró un crecimiento de 0.4%, todavía es modesto, pero por ejemplo, con respecto al mismo mes del año pasado, es un crecimiento de 5.2, es una tasa anual de 5.2, en que además ya realmente estábamos en plena reapertura. El sector industrial fue el primero en reabrir en la economía mexicana para poder aprovechar el impulso de la reapertura de la economía norteamericana. Entonces, el sector manufacturero, el sector industrial es el que le está todavía dando empuje a la economía mexicana, pero no logra compensar las caídas del sector agropecuario y el sector servicios. Esperemos que esto se nivele, se balancee en los próximos meses. Oye, Gerardo, hoy precisamente ayer estaban sacando datos también del Chicago Commodity Exchange, la parte de futuros, de materias primas en ellos, pues la parte agro, la parte del maíz, con unos crecimientos de precios importantísimos. ¿Esto pudiera apoyar las exportaciones del sector agro en el IPC en los próximos datos, Gerardo? A ver, yo creo que es una estupenda pregunta. A ver, recordemos que una subida de precios que el consumidor está dispuesto a asumir, pues beneficia a cualquier sector, incluyendo el agropecuario. Pero justamente un gran tema, no solo en México, sino en mercados internacionales, es que estamos en el umbral de un superciclo de incremento de precios de las commodities. El problema es que un incremento tan fuerte de los precios llega un momento en que el consumidor ya no lo acepta. Sí, suben los precios, pero el consumidor ya no los compra. Entonces tú puedes subir todo lo que quieras los precios, pero el consumidor dice, no lo va a comprar. Esa combinación en que los precios suben, inflación alta, que es una preocupación global, no solo en México, es una preocupación en Europa, en Asia, en Estados Unidos, este ciclo inflacionario, combinado con con el potencial estancamiento de sectores económicos, es lo que en economía le llamamos estanflación, ¿sí? Un particular tipo de crisis que no deseamos tener, lo existió en los 70, después de los shocks petroleros, y tiene como 50 años que no nos hemos enfrentado a eso, estancamiento económico con altos niveles inflacionarios. Esperemos que eso no suceda, pero ciertamente, José Ricardo, ya hay analistas que piensan que la inflación no es transitoria, como nos ha dicho la FED, como nos ha dicho el Banco Nacional de México en estas últimas semanas y meses, sino que podría volverse un poquito un fenómeno que llegó para quedarse con nosotros por lo menos un año más. Si la actividad económica, como vemos en estas cifras, sigue estancada o con ligeros retrocesos y con ciclos inflacionarios, estaríamos en el umbral de una estanflación. Gerardo, sobre todo la parte de servicios, ya se acerca lo que aquí nombramos en México el Buen Fin, toda esta parte, pues los aguinaldos y demás de las empresas que no solo cotizan en bolsa, sino también son privadas y están dadas de alta en Hacienda. ¿Qué podemos esperar próximamente con respecto a estos estrategias para incentivar el consumo, Gerardo? Bien, yo creo que últimamente lo que hace que el consumo se reactive es la confianza del consumidor, ¿sí? Toda estrategia puede ayudar a esa decisión, pero últimamente si el consumidor tiene miedo, y esto es algo importantísimo, buena parte de nuestra economía se mueve en último punto, o de cualquier economía de mercado, se mueve de las expectativas de los agentes económicos, particularmente el consumidor. Creo que todas estas políticas son buenas, o sea, sí hay que hacerlas, pero fundamentalmente hay que mandar señales al gran mercado de consumidores de que la economía está estable y que la economía se va a recuperar, porque si no, por mucho, lo podemos ver en las tasas de interés. Llega un momento en que recortar tasas de interés ya no reactiva el crédito, y eso ya está pasando en México. Por más que cortaron tasas de interés, las tasas de interés no bajaron, la gente no pidió más préstamos, etcétera. Lo único que recortar tasas de interés es convencerte que un crédito está barato, no convencerte que vale la pena asumir un crédito por un carro.
por un electrónico, por una casa. Entonces, sí son buenas, pero no son la última solución. La última solución está en la mente y el sentir de los consumidores. Y también aunado a que la banca, pues vaya, ha sido muy mesurada en ese aspecto del otorgamiento, ¿no? Ese bypass, pues vaya, coyuntura que pudiéramos haber visto, pues no benefició mucho, ¿no? Y finalmente, Gerardo, quería preguntarte, ¿qué es lo que necesitaríamos? ¿Cuál sería la estrategia ahí económica que podríamos aplicar o que podrían aplicar tanto los bancos centrales como la Secretaría de Hacienda aquí en México para incentivar el sector servicios? A ver, recordemos que el objetivo del Banco Central es control de la inflación, no como tal reactivación económica. Ese sería el objetivo de la política fiscal. Sí creo que ahí se necesitarían apoyos directos al sector, que de hecho es algo que el Fondo Monetario Internacional le sugirió al gobierno mexicano. Para nuestra audiencia creo que es importante comentar que mientras en el resto del mundo todos los gobiernos desde Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea, Japón, etcétera, aplicaron fuertes estímulos fiscales para reactivar la actividad económica el año pasado, llegando a varios puntos del PIB. No necesitamos repasar cuántos puntos del PIB, pero llegando a varios puntos del PIB. México fue un país donde la actual administración decidió disciplina fiscal, optó por disciplina fiscal, o sea, no aplicó ningún tipo de estímulo fiscal. Estamos a un nivel de menos del 1%, mientras que en algunos países los estímulos fiscales fueron 20-25% del PIB. Entonces, sí, algún tipo de apoyo a ciertos sectores, por ejemplo el turístico, ¿sí?, que es tan importante para México, genera divisas, es un sector intensivo en mano de obra, entonces es un sector muy generador de empleos, prácticamente se le dejó solo, ¿sí? O sea, entonces sí, apoyos directos al sector servicio por parte de la política fiscal sería lo más importante. Creo que la política monetaria ya ha mostrado que llegó al límite de lo que podía hacer, hicieron lo que podían hacer, bajar tasas de interés y eso es todo. Bueno, pues ahí están los datos, Marta, amigos allá en España, pues muy disciplinados en la cuestión fiscal, que aquí en México, sobre todo el manejo de la deuda, que es algo importante a diferencia de España, pero pues los resultados ahí los tiene nuestro compañero Gerardo. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a Gerardo, muchísimas gracias a ti también, José Ricardo. Conectaremos de nuevo contigo mañana y muy interesante aquella, esta última puntualización que hacía Gerardo respecto a cómo la política monetaria ha llegado al límite, ¿no? En este caso a México, en el viejo continente. Vamos a estar muy pendientes esta semana de esa reunión de política monetaria el jueves por parte del Banco Central Europeo, a ver qué dice también en materia macroeconómica en cuanto a las perspectivas de crecimiento para el viejo continente y sobre todo en cuanto a la inflación, ¿no?, y a los repuntes que estamos viendo en el IPC en estos últimos datos. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un placer. Marta, un gran gusto, un gran saludo, buenas tardes España. Gracias, Marta, nos vemos mañana, gracias. Y nosotros, después de México, ahora ya sí, conectamos con Estados Unidos, con nuestra corresponsal Priscila Bococo y nos despedimos hasta mañana.